En la cena de Navidad, mi padre me humilló y amenazó con desheredarme para controlarme. Justo entonces, mi fideicomiso de $14.300 millones se activó. Ya no necesito su herencia ni permitiré que maneje mi vida. 40 minutos antes, yo había entregado mi sedán de 6 años al servicio de aparcacoches bajo un dosel de luces blancas frente a uno de los hoteles más caros de Chicago. Al hombre que tomó mis llaves no le importaba el año del auto. A mi padre sí. Arthur Sterling notaba los detalles de la misma manera que los demás notan el clima, relojes, zapatos, vecindarios, escuelas, los nombres impresos en las etiquetas de los vinos. Para cuando entré al comedor privado que él había reservado para el 23 de diciembre, ya había organizado la velada como la imagen que a él le gustaba, ramas de pino a lo largo de las ventanas, velas reflejadas en el cristal. Un menú de degustación con más platos de los necesarios y una vista del río oscureciéndose bajo las luces del invierno. Mi padre miró mis llaves cuando las puse junto a mi teléfono y me preguntó si todavía conducía esa vieja chatarra. El comentario fue lo suficientemente ligero como para invitar a una risa educada. Ethan sonrió hacia su copa de vino. Mi madre tocó la muñeca de mi padre y le pidió que no empezara. Yo también sonreí, porque había aprendido hace años que rechazar una broma podía convertirse en una ofensa mayor que la broma misma. En nuestra familia, estar sin dinero no significaba no poder pagar el alquiler, significaba no mostrar el éxito de una forma que mi padre reconociera. La cena transcurrió como solían hacerlo las cenas de los Sterling. Papá le preguntó a Ethan sobre la adquisición de un hotel en el grupo Sterling Heritage, luego sobre la escuela de los niños y después sobre si él y Meghan habían decidido conservar su membresía en el club. Cada respuesta se convertía en un número o en una marca en un tablero invisible en la cabeza de mi padre. A Ethan le había ido bien en la empresa. Su traje era hecho a medida, su hipoteca pertenecía a un vecindario que mi padre aprobaba y su vida encajaba perfectamente dentro del sistema que nos había recompensado desde la infancia cada vez que tomábamos decisiones que Arthur Sterling entendía. Yo había dejado de encajar hacía años. Cuando mi padre se dirigió a mí, no fingió que Meridian Loop fuera un fracaso. Eso habría sido demasiado ridículo incluso para él. La empresa había crecido mucho más allá del proyecto de software de logística que una vez él había descartado, y su nombre había aparecido con la suficiente frecuencia en las noticias de negocios como para que él supiera que era valiosa. Lo que él creía era que yo había regalado la mayor parte de ese valor. Había pasado años buscando capital externo mientras mantenía mis acciones personales en privado, y mi estilo de vida no le daba razones para cambiar su suposición. Yo alquilaba un condominio de 2 habitaciones, vestía ropa buena pero sin logotipos y nunca había comprado la casa frente al lago que él insistía en que todo Sterling exitoso debía poseer eventualmente. Papá decía que a los fundadores les encantaba que les tomaran fotos mientras los inversores terminaban siendo los dueños del verdadero premio de forma silenciosa. Me preguntó cuánto había logrado conservar realmente después de todas esas rondas de financiamiento. Le dije que me iba bien y corté el siguiente plato. Esa respuesta lo molestó más de lo que lo habría hecho una actitud defensiva. Me recordó que cuando Meridian Loop era joven, yo podría haber tomado el capital familiar en lugar de complicarlo todo. En su versión de la historia, su dinero habría significado una participación más segura, una oficina más grande, una casa antes de los 30 años y un lugar respetable dentro de la red de los Sterling. No mencionó las condiciones que venían con la oferta. Yo tampoco lo hice, al menos no todavía. Mi madre intentó dirigir la conversación hacia el postre, elogiando al chef de repostería y preguntándole a Ethan sobre los planes de los niños para la mañana de Navidad. Papá dejó que nos desviara durante menos de un minuto. Luego, su atención volvió a mí. Pude ver la irritación familiar en la forma en que apoyaba 2 dedos contra el tallo de su copa. Mi negativa a discutir siempre lo había frustrado porque le negaba la oportunidad de ganar en público. Levantó la champaña. La sala se quedó en silencio antes de que él hablara. «Sigues sin dinero, Victoria». Una risa breve e incierta recorrió la mesa. Ethan dejó de sonreír. Mi madre miró hacia su servilleta. Mi padre continuó, dejando de fingir que estaba bromeando. Dijo que todo lo que yo tenía provenía del nombre Sterling, que sin él yo no sería nadie y que no debía esperar ni un centavo de su herencia. Las palabras debieron resultar absurdas. Yo tenía 31 años,
Pagaba mis propias cuentas, había construido mi propia empresa y no le había pedido dinero en años. Pero la humillación rara vez sigue la lógica. Por un segundo, volví a tener 24 años, sentada frente a él con una propuesta de financiamiento de por medio, mientras él me explicaba cuánto más fácil podría ser mi vida si simplemente aceptaba que la persona que firmaba el cheque tenía la última palabra. Mi mano se había apretado alrededor de mi vaso de agua sin que me diera cuenta. Aflojé los dedos uno a uno. Entonces mi teléfono vibró contra el mantel. Casi lo ignoro. Meridian Loop había estado cerrando una transacción de financiamiento esa semana, pero Taylor y yo ya habíamos acordado que cualquier asunto de rutina podía esperar hasta después de la cena. La vista previa de la notificación llevaba el nombre del administrador del fideicomiso, así que le di la vuelta al teléfono. El mensaje tenía solo unas pocas líneas. El acuerdo de votación independiente de 5 años que habíamos establecido en 2021 había llegado a su fin contractual tras cumplirse las condiciones finales. La fase de control de Victoria estaba activa. Mi bloque de fundadora del 31,8% posterior al financiamiento estaba de vuelta bajo mi control de voto directo. Al precio del financiamiento que acababa de cerrarse, su valor implícito era de aproximadamente 14.300 millones de dólares. No me sentí de repente 14.000 millones de dólares más rica. Las velas ardían exactamente igual que 10 segundos antes. Un mesero se movía silenciosamente detrás de la silla de Ethan. La nieve golpeaba las ventanas en líneas delgadas y secas. Mi padre seguía mirándome con la leve satisfacción de un hombre que pensaba que mi silencio significaba que su amenaza había surtido efecto. La cifra en sí no fue lo que cambió el momento para mí. Fue el hecho de que él todavía creía que había una cifra suya capaz de hacerme obedecer. Leí la notificación por segunda vez, bloqueé mi teléfono y lo miré. Quédate con eso. No necesito lo que usas para creer que controlas mi vida. La expresión de mi padre no se desmoronó drásticamente. Su sonrisa simplemente dejó de encajar en su rostro. Preguntó qué se suponía que significaba eso. Le dije que algo que yo había construido acababa de pasar a ser mío para controlarlo de nuevo. Al principio lo descartó, calificando la redacción de deliberadamente pretenciosa. Había pasado demasiados años rodeado de dinero como para dejarse impresionar por afirmaciones vagas. Casi podía ver cómo buscaba la explicación más pequeña, opciones de compra, valoración teórica, un título sin autoridad real. Yo no le di la lección financiera que quería. Desbloqueé el mensaje, sostuve la pantalla al otro lado de la mesa el tiempo suficiente para que viera mi nombre y la línea que contenía los 14.300 millones de dólares, y luego la retiré. El color alrededor de su boca cambió. Ethan se inclinó hacia adelante, pero guardé el teléfono en mi bolso. Mi madre comenzó a decir mi nombre en ese tono suave de advertencia que había usado toda mi vida cada vez que la verdad amenazaba la velada. Yo ya me estaba levantando. No agradecí a nadie por la cena. No hice ningún anuncio sobre ser más rica que mi padre, porque eso no era lo que decía el mensaje, lo que es más importante, ese no era el punto. Me puse el abrigo mientras la sala detrás de mí permanecía extrañamente inmóvil. La cena cara, la champaña, el comedor privado del hotel. Nada se veía diferente. Solo que la jerarquía que mi padre había asumido como permanente había desarrollado una grieta. Llegué a la puerta antes de que su voz me siguiera. Ya no quedaba burla en ella. ¿Qué parte de esa empresa te pertenece realmente? La pregunta de mi padre me siguió fuera del comedor privado, incluso después de que la puerta se cerrara tras de mí. Para cuando el ascensor llegó al vestíbulo, mi pulso había comenzado a acelerarse con todo lo sucedido arriba. El hotel seguía lleno de música navideña, mármol pulido y personas que llevaban bolsas de compras a través de arreglos de nochebuenas blancas, como si nada hubiera cambiado. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que el aparcacoches trajera mi auto. Mi madre llamó primero. Vi desaparecer su nombre y reaparecer casi de inmediato. Ethan llamó mientras ella seguía intentándolo de nuevo. Siguió un mensaje de mi madre pidiéndome que regresara antes de que papá asumiera lo peor. Esa frase casi me hace reír. Papá había pasado la mayor parte de la cena asumiendo lo peor de mí. Lo que ella quería decir era que ahora él carecía de una explicación que pudiera controlar. El mensaje de Ethan era más sencillo.
Quería saber si lo que había visto en mi pantalla era real. Me senté al volante sin arrancar el motor y miré la notificación otra vez. Las palabras no habían cambiado. El periodo de gobernanza de 5 años que Taylor y yo habíamos acordado cuando colocamos mi bloque de fundadora bajo control de voto independiente había terminado exactamente como planeamos. Las condiciones de financiamiento estaban completas. La fase de control del sucesor estaba activa. Al precio establecido por el financiamiento que acababa de cerrarse, el valor implícito adjunto a mi bloque era de aproximadamente 14.300 millones de dólares. Ese número era lo suficientemente enorme como para parecer ficticio incluso para mí. Pero no era dinero en efectivo en una cuenta. No era un billete de lotería, una herencia o un cheque que alguien hubiera decidido entregarme por Navidad. Era el valor actual en papel de las acciones que yo había conservado durante los años en que mi padre asumió que yo había entregado casi todo lo que valía la pena poseer. Todavía no le respondí a Ethan. Mi padre envió un mensaje antes de que me alejara del hotel. Me acusó de preparar la revelación porque quería humillarlo frente a la familia. Dijo que las valoraciones de las empresas privadas a menudo estaban infladas, que las estructuras de votación eran complicadas y que yo había utilizado deliberadamente un lenguaje que hacía que la situación pareciera más grande de lo que probablemente era. En su versión, algún consejo de administración, grupo de inversores o estructura legal aún debía interponerse entre el número que le había mostrado y yo. Leí el mensaje en un semáforo en rojo y sentí algo más frío que la ira asentarse en mí. Incluso después de ver mi nombre junto a los 14.300 millones, el primer instinto de mi padre fue buscar al hombre, institución o mecanismo que debía estar realmente a cargo. Todavía no podía concebir que la respuesta pudiera ser yo. Taylor llamó cuando estaba a mitad de camino a casa. Respondí a través del sistema del auto porque, a diferencia de mi familia, ella tenía una razón legítima para llamar esa noche que nada tenía que ver con la cena de Navidad. El financiamiento se había cerrado limpiamente. La última condición contractual se había cumplido y el administrador había trasladado mis acciones de fundadora a la fase de control sucesor contemplada en el acuerdo de 5 años atrás. El periodo independiente había cumplido su propósito y llegó al final que habíamos planeado. Taylor esperó hasta saber que yo entendía los detalles del cierre antes de permitirse una pequeña celebración. Controlas 14.000 millones en acciones y todavía tienes esa funda de teléfono rota. Miré de reojo el teléfono apoyado en su soporte en el tablero. Una pequeña fractura cruzaba una esquina de la funda transparente donde se me había caído fuera de la oficina meses atrás. El teléfono funciona. Taylor se rió. No había juicio en su risa ni intento de decirme lo que debía comprar ahora que una hoja de cálculo decía que yo valía más de lo que valía esa mañana. Me felicitó, me recordó que el anuncio oficial de financiamiento saldría más tarde esa noche y dejó que la conversación volviera brevemente a los asuntos ordinarios de la empresa antes de colgar. Esa normalidad me dio más estabilidad que el número en sí. Apenas me había quitado el abrigo en casa cuando llamó mi padre. Esta vez respondí. Me paré junto a la barra de la cocina mientras las luces de Chicago se reflejaban en las ventanas de mi condominio. Papá no se disculpó por la cena. En su lugar, volvió a la historia que prefería, las escuelas que él había pagado, los ejecutivos que yo había conocido en los eventos de los Sterling y el mundo de los negocios que se me había permitido ver desde temprano. Reconocí esas ventajas, porque pretender que había empezado de la nada habría sido deshonesto. Lo que no estaba dispuesta a aceptar era su salto lógico de haberme dado una ventaja inicial a adjudarse la propiedad de cada logro posterior. Hubo un largo silencio después de que dije eso. Pude escuchar un leve movimiento en su extremo, pero no intenté imaginar su rostro. Cuando volvió a hablar, cambió el rumbo hacia los números, cuestionando lo que significaba el control y sugiriendo que los inversores aún debían tener el verdadero poder. Detuve la conversación antes de que se convirtiera en un seminario de finanzas diseñado para devolverlo a un terreno familiar. Meridian Loop publicaría lo que tuviera la intención de publicar de manera pública. Mis tenencias privadas no eran algo que le debiera solo porque resultara ser mi padre. Terminamos sin llegar a un acuerdo. Unos 40 minutos después, alguien llamó a mi puerta. Ethan estaba en el pasillo con el abrigo aún abotonado y la expresión de un hombre que había pasado todo el viaje discutiendo consigo mismo. Lo dejé entrar. Había estado en mi condominio antes,
Pero esa noche miró a su alrededor como si los muebles pudieran revelar algo que se le había pasado por alto. No había ningún Picasso oculto en la pared, ni personal moviéndose en la cocina, ni evidencia de que yo hubiera pasado años viviendo en secreto como la multimillonaria que ahora imaginaba. Mi apartamento se veía exactamente igual que la última vez que lo visitó: 2 habitaciones, libros apilados junto al sofá, una mesa de comedor que también usaba cuando trabajaba desde casa y una cocina con un gabinete que nunca cerraba correctamente a menos que empujara primero la esquina. Ethan se sentó a la mesa mientras yo preparaba café. La mayor parte de lo que quería saber surgió sin acusaciones. Al principio, había pasado el trayecto intentando comprender cómo una persona podía poseer acciones por valor de miles de millones y seguir viviendo de la manera en que yo lo hacía. Había asumido que los fundadores se hacían ricos al vender acciones o al sacar a bolsa las empresas. Para él, el número en mi teléfono y el condominio a nuestro alrededor parecían pertenecer a 2 vidas distintas. Le expliqué solo lo que importaba. Las acciones de una empresa privada no eran lo mismo que el dinero en efectivo. El nuevo financiamiento de Meridian Loop había aumentado drásticamente el valor implícito de mi participación. El bloque de fundadora había existido durante años, pero el acuerdo de control de voto había cambiado ese día según los términos establecidos hace tiempo. Yo no podía ir a un banco mañana por la mañana y retirar $14.000 millones. Entendió la mecánica bastante rápido. Lo que no entendía era a mí. Sus ojos pasaron de mi rostro a la taza en sus manos. La ira llegó de manera más silenciosa que la de mi padre. ¿Has estado dejando que pensáramos que estabas pasando apuros todo este tiempo? La pregunta dolió más que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho tras salir del hotel. Comencé a explicar que nunca le había dicho a nadie que fuera pobre. Ethan me detuvo con la mirada antes de que terminara. Me recordó las cenas familiares donde papá bromeaba sobre mi apartamento, las vacaciones en las que los parientes asumían que yo no podía permitirme ciertos viajes. Las conversaciones en las que él mismo me había ofrecido consejos para comprar propiedades porque pensaba que yo estaba poniendo todo en la empresa y me quedaba poco para mí misma. No había mentido. Pero había permitido que una conclusión falsa viviera cómodamente a mi alrededor porque corregirla habría requerido abrir una puerta que había pasado años manteniendo cerrada. Nunca te pedí dinero, dije. Eso no es lo que estoy preguntando. No había una buena respuesta esperando detrás de mi orgullo. Me había dicho a mí misma que mis finanzas eran privadas. Lo eran. Me había dicho a mí misma que papá solo convertiría el éxito en otra arma si sabía más. Probablemente lo habría hecho, pero sentada frente a Ethan, pude ver algo que había evitado reconocer. Papá no era la única persona a la que había mantenido fuera. La privacidad me había protegido con tanta eficacia que, al final, nadie podía distinguir dónde terminaba la privacidad y dónde empezaba la distancia. Ethan se fue sin felicitarme. No lo culpé. Más tarde esa noche, mi teléfono comenzó a iluminarse de nuevo, pero esta vez no era la familia. Meridian Loop había emitido el anuncio de financiamiento exactamente como estaba planeado. Los medios de comunicación de negocios lo recogieron rápidamente. La valoración de la empresa posterior al financiamiento se reportó en aproximadamente $45.000 millones. El anuncio nos identificaba a Taylor y a mí como cofundadoras y confirmaba que, bajo el acuerdo de gobernanza preexistente de Meridian Loop, yo había reasumido el control de voto directo sobre mis acciones de fundadora. No publicó mi porcentaje exacto, eso permanecía en privado. Pero la parte que mi padre había estado tratando de descartar era ahora imposible de borrar. Yo no era una empleada asalariada que fingía que las acciones de otra persona le pertenecían. No estaba malinterpretando el mensaje de un administrador. La propia empresa había confirmado que mis derechos de voto de fundadora estaban de vuelta bajo mi control. Durante varios minutos esperé que mi padre llamara. No lo hizo. Mi madre sí lo hizo. Sonaba cansada. Me dijo que papá había leído la cobertura y ya había encontrado una nueva explicación. Según él, el problema real ya no era si yo había tenido éxito. El problema era que yo había pasado años haciéndome la pobre, permitiendo que todos creyeran una cosa mientras en privado sabía otra. Ethan al parecer había dicho poco. Papá había llenado el silencio por él. De pie junto a la ventana de mi cocina, comprendí que la discusión se había trasladado.
Papá ya no podía negar mi éxito, así que cambió la acusación. La pregunta ya no era si yo había construido Meridian Loop sin su control, sino qué clase de hija dejaría que su familia creyera que estaba pasando apuros mientras se guardaba la verdad para sí misma. La mañana de Navidad llegó sin la versión de la Navidad de los Sterling. No hubo comedor privado, ni personal que reemplazara los platos antes de que se enfriaran, ni champaña elegida porque alguien se la había servido una vez a un senador o a un inversor hotelero. Me desperté tarde en mi condominio con la luz gris y atenuada de un diciembre de Chicago y el sonido de una quitanieves triturando algo debajo de mi ventana. Mi teléfono había acumulado mensajes durante la noche, la mayoría de ellos variaciones de la misma pregunta disfrazada de preocupación. Los dejé sin responder el tiempo suficiente para preparar café y pararme descalza en mi cocina mientras el radiador crujía contra el frío. La nueva acusación de papá me había seguido hasta la mañana, hacerme la pobre. La frase era astuta porque convertía su error en mi engaño. Ya no tenía que explicar por qué había pasado años llamándome financieramente insensata, solo tenía que decir que yo le había permitido creerlo. Me quedé mirando el vapor que subía de mi taza y recordé la primera vez que él se ofreció a asegurarse de que yo nunca pasara apuros. Tenía 24 años cuando Taylor y yo le dijimos que íbamos a dejar empleos estables para construir Meridian Loop. En ese momento, la empresa era poco más que un producto en funcionamiento, un puñado de clientes piloto y 2 personas pasando las tardes discutiendo sobre datos de almacén que a la mayoría de los inversores les parecían dolorosamente poco glamorosos. Papá reaccionó con un entusiasmo tan rápido que durante unos días lo confundí con fe en mí. Habló de espacio de oficinas, contrataciones, contactos y de la ventaja de moverse antes de que los competidores notaran el mercado. Lo que no entendí al principio fue que él ya había decidido de dónde vendría el dinero. Su oferta era mucho más grande de lo que Taylor y yo habíamos planeado recaudar, lo suficientemente grande como para eliminar la mayor parte del miedo de los 2 primeros años. Podríamos haber contratado más rápido, alquilado una oficina elegante en lugar de trabajar en salas prestadas y pagarnos salarios que no requirieran revisar nuestros saldos bancarios antes de cada gasto personal importante. El dinero era real. También las condiciones que venían con él. Papá quería que Sterling Heritage estuviera representada en la junta directiva. Quería derechos de veto sobre refinanciamientos importantes y contrataciones de alto nivel. Quería que el nombre Sterling se incorporara a la marca de la empresa mientras aún fuera lo suficientemente pequeña como para moldearse en torno a lo que viniera después. Su oficina familiar supervisaría el capital y recibiría acceso a informes muy por encima de lo que un inversor inicial normal habría necesitado. Describió cada condición como protección. Recuerdo estar sentada frente a él con la propuesta abierta entre nosotros y notar que ni una sola vez usó la palabra control. No lo necesitaba. Yo había crecido sabiendo cómo funcionaba su generosidad. El primer auto que me compró vino con opiniones sobre a dónde conducía y quién se sentaba en el asiento del copiloto. La matrícula universitaria vino con una lista de carreras preferidas. Incluso las cosas pequeñas podían convertirse más tarde en evidencia de que su criterio merecía más peso que el mío. Papá nunca lo llamó reembolso, lo llamó sentido común. Si él había ayudado a crear la oportunidad, creía haber ganado jurisdicción sobre lo que sucediera después. Esa tarde, le pregunté si invertiría sin las disposiciones de control. Se negó, no con enojo. Eso habría sido casi más fácil. Explicó que dar una cantidad sustancial de dinero sin una influencia significativa sería irresponsable. Desde su perspectiva, un padre que protege a su hija y un inversor que protege su capital eran la misma cosa. Desde la mía, eran exactamente el problema. Taylor y yo rechazamos la oferta. El dinero externo que finalmente aceptamos fue menor y menos cómodo. Los inversores querían rendimientos, informes y protecciones normales, pero no querían convertir a Meridian Loop en una extensión del imperio familiar de otra persona. Renunciamos a la tranquilidad financiera a cambio de una gobernanza más limpia y pasamos los siguientes años viviendo con las consecuencias de esa elección. Nuestra primera oficina real tenía la alfombra manchada y una sala de conferencias cuyo sistema de calefacción parecía reconocer solo 2 temperaturas, tropical y rota. Taylor y yo mantuvimos nuestros salarios conservadores porque contratar ingenieros importaba más que demostrar que éramos fundadoras. Cuando los ingresos mejoraron, reinvertimos.
Cuando un cliente importante requirió cambios para los que no teníamos presupuesto, retrasamos otros planes en lugar de retirar dinero. Ninguno de esos sacrificios parecía noble desde fuera. Para papá, parecían evidencias de fracaso. Cada apartamento alquilado, cada auto viejo, cada año que no mejoraba mi estilo de vida se convertía en otra prueba en el caso que él había construido contra mi decisión. De vez en cuando se ofreció a corregir el error. Siempre había un lugar para mí en Sterling Heritage, siempre había capital disponible si quería reconsiderarlo, siempre alguna versión de la frase que sonaba generosa hasta que escuchaba la condición oculta debajo de ella: vuelve adentro y la vida se volverá más fácil. Yo seguí diciendo que no. Mi madre había sido más difícil de resistir porque su versión nunca sonaba controladora. Me recordaba que las familias estaban para hacerse la vida más fácil y creía que aceptar ayuda no me hacía débil. Lo que rara vez reconocía era cómo papá conservaba los favores como evidencia mucho después de que el problema original hubiera desaparecido. Con el tiempo, dejé de distinguir entre su ayuda y la de cualquier otra persona. Cuando la batería de mi auto murió un invierno, alquilé un vehículo en lugar de dejar que Taylor me llevara durante una semana. Cuando Ethan se ofreció a ayudarme a mover una mesa pesada, contraté mudanceros. Lo llamé autosuficiencia, pero había empezado a preferir el inconveniente antes que la sensación de deberle algo a alguien. Para la tarde de Navidad, solo había respondido a los mensajes necesarios. Taylor envió una breve actualización de Meridian Loop, pero nada que requiriera acción inmediata. La empresa abriría por completo después de las vacaciones. Afuera, la nieve se había reducido a una costra sucia a lo largo de la calle, y el silencio dentro de mi condominio hacía que la noche anterior se sintiera más lejana de lo que realmente estaba. Ethan llamó cerca del anochecer. Casi dejó que se fuera al buzón de voz. Luego pensé en la forma en que se había ido de mi cocina 2 noches antes sin felicitarme, dolido menos por el dinero que por la distancia que revelaba. Respondí. Había hablado con papá. Me di cuenta desde el primer minuto de que Arthur había pasado de la incredulidad a la autoría del asunto. Papá ahora le decía a la gente que el nombre Sterling había abierto las puertas que hicieron posible Meridian Loop. No afirmaba que fuera el dueño de mis acciones, estaba haciendo algo más difícil de discutir: tomar cada ventaja que yo realmente había recibido y organizarla en una historia en la que mi éxito no podía existir sin él. Ethan no lo repitió todo, no era necesario. Me preguntó si papá alguna vez había invertido en Meridian Loop. La pregunta me llevó de vuelta a aquella mesa 7 años atrás, con la oferta sobredimensionada entre nosotros y papá esperando a que yo reconozca cuánto más fácil podría hacer mi vida la obediencia. No, dije. Él lo intentó, pero elegí menos dinero para poder conservar el derecho a decir que no. Durante varios segundos, no escuché nada más que el leve sonido de movimiento al otro lado de la línea. No llené el silencio. Ethan había construido una vida que se veía mucho más exitosa que la mía desde fuera: un alto cargo en Sterling Heritage, una casa hermosa, escuela privada para sus hijos y un estilo de vida construido alrededor de la empresa de papá. Ninguna de esas cosas lo hacía débil, pero hacían que decir que no fuera sumamente costoso. Yo había pasado 7 años aprendiendo a vivir con menos para mantener mis opciones. Ethan había pasado esos mismos años construyendo una vida alrededor de todo lo que el dinero de nuestro padre hacía posible. Y ahora, por primera vez, tenía que considerar lo que podría costarle decir que no. El lunes laboral después de Navidad se sintió casi agresivamente ordinario. A las 8:30 del 28 de diciembre, Meridian Loop ya estaba llena de los sonidos que yo asociaba con cada semana difícil que habíamos sobrevivido antes de que a alguien fuera de la empresa le importara cuánto valíamos: teclados haciendo clic detrás de paredes de vidrio. Un equipo de producto discutiendo en voz baja sobre un calendario de despliegue, alguien llevando 2 cafés mientras leía algo en una laptop apoyada en el antebrazo. El anuncio de financiamiento había convertido nuestra valoración en un titular, pero a nadie dentro de la oficina se le habían entregado $14.000 millones durante las vacaciones. Todavía había problemas de clientes que resolver, plazos que cumplir y decisiones que resultarían costosas si las tomábamos mal. Pasé junto a una sala de conferencias donde 3 ingenieros graficaban una falla de logística en una pizarra y sentí que el número de Navidad se reducía a su justa proporción. Los $14.300 millones eran el valor implícito de mi bloque de fundadora al precio del último financiamiento. No era una corona.
No hacía que las personas en esa sala fueran menos responsables de aquello en lo que Meridian Loop se había convertido. No borraba los años de Taylor a mi lado ni a las cientos de personas cuyo trabajo había convertido un primer producto tosco en algo de lo que las empresas ahora dependían. Para mi familia, la valoración había sido una revelación de carácter. En el trabajo, era simplemente una consecuencia más de lo que habíamos construido. Taylor me encontró antes del almuerzo y me dijo que mi padre se había puesto en contacto con ella. Eso me detuvo más eficazmente que cualquier titular. Arthur había pedido una reunión como familia. También había dejado claro que esperaba que Taylor lo ayudara a entender qué era lo que yo controlaba ahora. La frase me irritó de inmediato. Papá había pasado años mostrando un interés limitado en los detalles de Meridian Loop porque creía que mis elecciones me habían costado la autoridad real. Ahora que sabía lo contrario, de repente trataba la información sobre mi empresa como algo que el estatus familiar le daba derecho a recibir. Mi primer instinto fue decirle a Taylor que lo ignorara. Ella no insistió demasiado, esa era una de las razones por las que confiaba en ella. Simplemente señaló que yo había pasado años manejando a papá a través de la distancia, reteniendo detalles, evitando situaciones en las que él pudiera interferir y rechazando conversaciones antes de que pudieran convertirse en negociaciones. Esas decisiones habían protegido a la empresa, pero también le habían permitido construir su propia explicación para cada espacio en blanco. Tal vez, sugirió Taylor, una breve conversación con alguien a quien él no pudiera educar como padre aclararía al menos una parte de la historia. Acepté con la condición de que fuera exactamente eso, una conversación, no un acceso libre, ni una negociación, y mucho menos el inicio de la intromisión de Arthur Sterling en Meridian Loop solo porque había descubierto su valor. Papá llegó más tarde esa tarde con la misma confianza que llevaba a los hoteles, restaurantes y reuniones en Sterling Heritage. No parecía un hombre cuya visión del mundo hubiera sido sacudida durante la Navidad. Se veía sereno, un abrigo costoso, voz medida, expresión controlada. Eso era más familiar que la ira. Taylor y yo lo recibimos en una pequeña sala de conferencias en lugar de mi oficina. Nada en la sala lo impresionó, lo cual me agradó más de lo que debería. Comenzó hablando del crecimiento de Meridian Loop como si todos estuviéramos de acuerdo en que él había visto su potencial desde el principio. Se refirió a conversaciones del primer año de la empresa y mencionó el capital que alguna vez había estado dispuesto a aportar. En cuestión de minutos, la historia comenzó a moldearse en torno a sus palabras. No dijo directamente que él había fundado la empresa, hizo algo más sutil, insinuó que su disposición a respaldarme había hecho posible el inicio. Que su experiencia empresarial le había dado credibilidad a la idea y que mi decisión de buscar capital externo había sido una preferencia de financiamiento en lugar de un rechazo a sus condiciones. Taylor escuchó sin interrumpir. Luego, papá describió su oferta original como prueba de que había creído en mí antes que los inversores institucionales. Taylor dejó a un lado el bolígrafo que había estado girando entre sus dedos. Su oferta era más grande, dijo ella. Pero Victoria eligió la que no venía con una correa. La sala se quedó en un silencio sepulcral. No había ninguna carpeta abierta sobre la mesa, ningún contrato antiguo deslizado dramáticamente sobre la madera pulida. Taylor no necesitaba nada de eso, ella había estado allí. Se había sentado a mi lado cuando revisamos ambas opciones y me vio elegir una cantidad menor de dinero porque la suma mayor habría permitido que la empresa de mi padre interviniera en las contrataciones, el financiamiento, la marca y la gobernanza. La mandíbula de mi padre se tensó de manera casi imperceptible. No negó que su oferta original tuviera esas condiciones. En lugar de eso, cambió el enfoque y volvió a las ventajas que realmente me había dado: escuelas de élite, exposición temprana a los negocios y contactos que muchos fundadores nunca consiguen. Había conocido a ejecutivos en eventos familiares, escuchado conversaciones sobre contratos y riesgos antes de que la mayoría de las personas de mi edad supieran de ellos. Y nunca cargué con el tipo de deuda estudiantil que puede limitar las opciones de un joven fundador antes de su primera presentación. Por una vez, estuve de acuerdo sin sentirme atrapada por el acuerdo. Esas ventajas fueron reales, dije. Tuve una ventaja inicial, pero eso no significa que seas dueño de cada kilómetro que recorrí después. Podía estar agradecida por lo que me había dado y aún así rechazar la idea de que la gratitud transfería la autoría de cada decisión posterior. Taylor permaneció en silencio en su mayor parte después de eso. El punto había quedado claro.
Papá no necesitaba un segundo testigo que lo repitiera hasta que se rindiera. Lo que cambió a continuación fue su estrategia. Papá dejó de discutir sobre Meridian Loop y me recordó que sus propias propiedades seguían siendo suyas para decidir, su patrimonio, su empresa y los privilegios discrecionales conectados a la familia Sterling. Yo ya le había dicho que se quedara con mi herencia. Lo que me apretó el estómago fue escucharlo hablar de privilegios familiares en plural. No había aceptado la derrota, había encontrado la parte del campo de batalla donde mi bloque de acciones de fundadora no hacía que su dinero fuera irrelevante. Esa noche llamó mi madre. Su voz era más baja de lo que había sido en Navidad. No me pidió que me disculpara ni repitió la afirmación de papá de que me estaba haciendo la pobre. En cambio, me advirtió que él había pasado la tarde hablando de reescribir todo su testamento. Intentó hacerlo sonar como una molestia que pasaría, una costumbre suya de suavizar una amenaza para que todos pudieran dormir tranquilos. Esta vez, las palabras no se suavizarían. Le pregunté qué quería decir. Mi madre solo dijo que papá había estado hablando de su patrimonio, del apoyo futuro y de si las personas que lo cuestionaban debían seguir beneficiándose de lo que él había construido. Sonaba incómoda incluso repitiendo eso. Me paré en mi cocina después de que terminó la llamada, mirando la misma barra donde Ethan se había sentado unos días antes. En Navidad, papá había amenazado con quitarme la herencia porque creía que todavía podía asustarme. No podía. Pero el salario de Ethan provenía de Sterling Heritage. La vida de mi madre estaba entretejida con el dinero de papá, su mundo social y sus decisiones. Otras comodidades y expectativas futuras seguían existiendo dentro del sistema del que yo había pasado años escapando. Por primera vez, entendí lo que papá se preparaba a hacer. Si su dinero ya no podía controlarme a mí, iba a averiguar a quién más podía seguir controlando con él. Ethan vino a verme 2 días después de la reunión de papá en Meridian Loop. Esta vez no parecía confundido, parecía cansado, y había una diferencia: la confusión aún deja espacio para la curiosidad, pero el agotamiento lo reduce todo. Se sentó a la misma mesa de la cocina donde me había preguntado si yo había sido rica en secreto, y mantuvo ambas manos alrededor de una taza que apenas tocó. Su abrigo se quedó en el respaldo de la silla. Su teléfono descansaba boca abajo entre nosotros. No le pregunté qué le había dicho papá. Ethan me lo contó porque había llegado al punto en que mantener la conversación dentro de su propia cabeza se había vuelto más difícil que repetirla. Papá lo había llamado después de Navidad y había hecho explícita la conexión: la lealtad a Sterling Heritage y la lealtad a la familia no eran cosas separadas en la mente de Arthur Sterling. Si Ethan apoyaba públicamente mi versión de Meridian Loop, cuestionaba el relato de papá sobre mi éxito o ayudaba a poner a la familia en su contra, entonces papá reconsideraría lo que Ethan debía esperar más adelante: bonos, apoyo discrecional, finalmente, la herencia. Ethan repitió la frase que se le había quedado grabada. Los hombres adultos que quieren independencia deben estar preparados para financiarla ellos mismos. Esa línea caló de manera diferente en Ethan de lo que lo había hecho en mí. Yo había pasado años organizando mi vida para que el retiro de papá no la desmoronara. Ethan había hecho lo contrario sin proponérselo. Su hipoteca, la escuela privada de los niños, el auto de la empresa, los beneficios del club y gran parte de su vida social habían crecido en torno a su compensación en Sterling Heritage. El trabajo de Megan como fisioterapeuta pediátrica les daba estabilidad y tenían aproximadamente 7 meses de ahorros para gastos esenciales si recortaban los gastos discrecionales, pero marcharse aún significaría un probable recorte salarial y cambios reales en el hogar. Había construido una vida en la que cada decisión ordinaria asumía que el próximo cheque de Sterling llegaría. Eso no lo hacía desamparado ni hacía que las elecciones fueran tontas cuando las tomó, simplemente significaba que la puerta de salida venía con un precio real. Ethan tenía habilidades y podría encontrar trabajo, pero no podía fingir que irse sería indoloro. Lo miré frotarse el pulgar contra el borde de su taza de café y recordé lo fácil que había sido desde fuera tratar sus decisiones como debilidad. Durante años, había observado la cercanía de Ethan con papá y había asumido que simplemente prefería la comodidad a la independencia. Sentada frente a él, finalmente pude ver la trampa con más claridad. El control financiero rara vez funciona porque alguien cierre la puerta con llave, funciona porque la puerta se abre a una vida que se volverá más pequeña en el momento en que la cruces. Ethan admitió algo que yo no esperaba.
Dijo que había pasado años riéndose cuando papá se burlaba de mi apartamento, de mi auto o de mi forma de vivir porque mis decisiones lo hacían sentir incómodo. Si a mí realmente me había ido bien sin el dinero de los Sterling, entonces su propia dependencia se volvía más difícil de describir como algo meramente práctico. Era más fácil creer que yo era terca, financieramente imprudente o que estaba pasando apuros en secreto antes que preguntarse si había construido demasiado de su vida alrededor de la aprobación de papá. No me pidió que lo perdonara por eso, y lo respeté más por no intentarlo. Más tarde esa tarde, mi madre pasó por allí. Eleanor nunca había necesitado amenazas para convertirse en una parte eficaz del sistema de papá, ella trabajaba con los bordes suaves. Se sentó en mi sofá con su bolso al lado y pasó varios minutos hablando con rodeos sobre la verdadera razón por la que estaba allí antes de admitir finalmente que papá quería una cosa de mí. No dinero, no acciones. Una frase. Quería que yo dijera públicamente dentro de la familia que su apoyo y el nombre Sterling habían sentado las bases del éxito de Meridian Loop. Mi madre lo presentó como un compromiso. No tenía que decir que él había fundado la empresa, no tenía que cambiar los hechos de la propiedad. Solo tenía que reconocer su papel con la fuerza suficiente para que él pudiera dejar de sentirse humillado. Financieramente, esa frase no me habría costado nada. Eso era lo que hacía que la petición fuera peligrosa. Durante la mayor parte de mi vida, nuestra familia había tratado la verdad como la cosa más flexible de la casa. Si cambiar unas pocas palabras evitaba que papá se enojara, entonces cambiábamos las palabras. Si una historia podía suavizarse para que la cena continuara, la suavizábamos. Nadie llamaba a eso mentir, lo llamábamos mantener la paz. Le dije a mi madre que ya había reconocido las ventajas que papá me había dado, pero que no convertiría esas ventajas en autoría de mi proyecto solo porque él necesitara una mejor historia. Sus hombros cayeron ligeramente. No discutió mucho después de eso. Simplemente me miró con desilusión de la forma en que solo un padre puede hacerlo mientras sigue fingiendo que la decepción es preocupación. Cuando se fue, el condominio se sintió demasiado silencioso. Por primera vez desde Navidad, abrí mi computadora portátil y analicé el problema como si fuera un problema de negocios. Ethan necesitaba una salida. Yo tenía recursos. La solución parecía insultantemente simple. Meridian Loop podía permitirse contratar a operadores talentosos y yo podía hacer que la salida de Ethan fuera casi indolora, un salario mientras descifraba qué hacer a continuación, ayuda con la hipoteca o la matrícula escolar, suficiente dinero para evitar que la vida de su familia se redujera. Durante varios minutos me permití imaginar con qué rapidez podría borrar su miedo. El hecho de que se sintiera tan bien fue lo que me asustó. Taylor llamó mientras yo seguía mirando la pantalla. Le conté solo lo suficiente para explicar por qué estaba distraída. Ella escuchó y luego me hizo una pregunta. Si Ethan deja a tu padre porque tú le garantizas un mejor aterrizaje, ¿de qué dinero dependerá después? Cerré la computadora portátil. La respuesta era demasiado obvia una vez que alguien más la decía. Reemplazar a Arthur como la persona que podía hacer desaparecer el miedo de otro adulto no destruiría el sistema, solo cambiaría el nombre en la cuenta bancaria. Esa noche, Ethan regresó. Esta vez no anduvo con rodeos sobre lo que quería. Si me alejo de papá, ¿me darás un trabajo? La pregunta dolió porque yo ya sabía lo que quería responder, sí. Quería decirle que Meridian Loop lo recibiría, que sus hijos se quedarían en la misma escuela, que su hipoteca seguiría siendo manejable y que nada de su vida tendría que reducirse porque nuestro padre hubiera decidido que la obediencia era parte de la compensación. Podría haber terminado con su miedo en una sola frase. En su lugar, le dije que lo ayudaría a pensar en opciones. Revisaría su currículum. Le presentaría a personas donde la conexión fuera honesta y relevante. Si alguien me preguntaba por sus capacidades, daría una referencia sincera. Me senta con él y Megan a pensar en cómo sería una transición de menores ingresos si eso era lo que querían. Pero no le garantizaría un trabajo simplemente por ser mi hermano y no compraría su salida de la órbita de papá. El rostro de Ethan cambió antes de ponerse de pie. Había escuchado cada oferta práctica como un rechazo de la única cosa que más deseaba, certeza. Empujó su silla hacia atrás y tomó su abrigo. La ira provía de un lugar más profundo que el derecho adquirido, pude ver el miedo debajo de ella, lo que hizo que las palabras dolieran más en lugar de menos.
Es fácil para ti rechazarlo, dijo. Tienes 14.000 millones de dólares. Luego salió, dejando el café intacto sobre la mesa. Las palabras de Ethan permanecieron en mi cocina mucho después de que se fuera. Es fácil para ti rechazarlo. Tienes 14.000 millones de dólares. Llevé el café intacto de Ethan al fregadero y lo vacié, pero su acusación se quedó conmigo. Cuando rechacé la inversión de papá a los 24 años, yo estaba soltera y era responsable únicamente de mí misma. Ethan tenía 35 años, esposa, 2 hijos, una hipoteca, facturas de colegiatura y una vida construida en torno al ingreso que estaba considerando dejar. Eso no hacía que mi límite fuera incorrecto, pero me obligó a mirar las partes de mi propio comportamiento que el dinero no podía justificar. 2 días después, mi madre dijo lo que Ethan ya había insinuado. Durante años, había dejado que las personas que me amaban construyeran una imagen falsa de mi vida porque corregirlos me parecía más peligroso que la distancia. Recordaba cenas en las que papá se burlaba de mi apartamento y yo dejaba pasar la broma, o momentos en los que Ethan me ofrecía consejos que no necesitaba porque creía sinceramente que la empresa había absorbido casi todo lo que ganaba. Desde su punto de vista, mi silencio no se había visto como un límite cuidadosamente trazado, sino como una retención de confianza. Papá agudizó esa crítica afirmando que yo había disfrutado del secreto y que había estado esperando un momento en el que todos los demás parecieran tontos. Ese motivo era injusto. Yo nunca había planeado la revelación de Navidad y el momento me había sorprendido tanto a mí como a ellos. Aún así, podía admitir la parte de verdad debajo de su distorsión, había protegido información privada por buenas razones, pero también había permitido que la privacidad se convirtiera en un muro. Un libro de accionistas podía demostrar lo que poseía, pero no podía probar que había dejado que las personas a mi alrededor me conocieran. Esa revelación me acompañó al trabajo. La semana después de Navidad fue brutal en la forma ordinaria. Las empresas de rápido crecimiento podían ser implacables. El cierre del financiamiento había generado nuevas expectativas, atención de la prensa, preguntas internas y una lista de decisiones que parecían multiplicarse cada vez que terminaba una. Para el final de una tarde, había estado en mi escritorio tanto tiempo que la luz fuera de mi oficina había cambiado de gris a negro sin que me diera cuenta. Taylor apareció con comida para llevar, había traído suficiente para las dos. Mi respuesta se formó automáticamente antes de que ella terminara de dejar la bolsa. Estoy bien. Taylor miró la barra de proteína intacta junto a mi computadora portátil y luego me miró a mí. Sus ojos se dirigieron a mi teléfono. La esquina rota de la funda captó la luz del techo. Se rió una vez entre dientes y dijo que, al parecer, yo podía controlar miles de millones de dólares en acciones de fundadora, pero todavía no podía dejar que otro ser humano me comprara la cena o una funda de teléfono de $20. Casi le digo que el teléfono aún funcionaba. La frase llegó al borde de mis dientes y se detuvo allí. Había dicho alguna versión de ella toda mi vida adulta, estoy bien. Yo me encargo. Todavía funciona. No necesito nada. Las palabras se habían vuelto tan automáticas que las había confundido con mi personalidad. Taylor se sentó frente a mí y abrió los envases sin pedir permiso. No dio ningún discurso, simplemente empujó uno hacia mi lado del escritorio y comenzó a comer su propia comida mientras leía algo en su tableta. Me quedé mirando el envase durante varios segundos. Luego tomé el tenedor. Los primeros bocados no me supieron a nada porque mi mente ya se había ido a otra parte. Pensé en el auto de alquiler que pagué cuando Taylor me ofreció transporte en el pasado, en los mudanceros que contraté en lugar de dejar que Ethan cargara una mesa. En los innumerables momentos pequeños en que alguien se acercaba a mí y yo daba un paso al costado antes de tener que preguntarme cuánto costaría aceptar ese favor más adelante. Arthur me había entrenado bien, no en los negocios, sino en la deuda. Me había enseñado que la amabilidad podía quedar registrada para siempre como evidencia. Le dije a Taylor que cuando la gente me ayudaba, una parte de mí todavía escuchaba la voz futura de mi padre antes de que hubieran terminado el favor, después de todo lo que hice por ti. La frase existía en mi cabeza como intereses acumulados sobre un préstamo que nadie más sabía que yo había tomado. Decirlo en voz alta me avergonzó más de lo que jamás lo había hecho admitir el valor de mis acciones. Taylor no me dijo que estaba dañada o que todo era culpa de papá. Solo dijo que la ayuda saludable debía dejar a la persona que la recibe con más opciones después, no con menos.
Esa distinción quedó flotando entre nosotras, más opciones, no menos. La oferta de inversión de mi padre había sido enorme, pero habría reducido mis opciones. Que Taylor trajera la cena no le daba un voto sobre lo que yo haría mañana, que hice encargar a muebles no le habría dado derecho a decidir dónde vivía yo. Había pasado años reaccionando a la definición de generosidad de un solo hombre como si fuera la regla universal. La armadura había funcionado, pero también se había vuelto pesada. Durante los días siguientes, dejé de intentar ganar cada discusión familiar con el dato correcto. El instinto seguía ahí. Si papá decía que su nombre había construido Meridian Loop, yo quería recurrir al historial de financiamiento. Si mi madre decía que me había ocultado demasiado, quería separar cada hecho privado de cada suposición falsa. Si Ethan decía que la independencia ahora era fácil para mí, quería enumerar todos los años en que no lo había sido. Pero los hechos no podían reparar todas las relaciones. Papá podía estar equivocado sobre mis motivos, mientras que mi madre y Ethan podían tener razón en que yo había dejado que la privacidad se convirtiera en distancia. Podía reconocer mis ventajas iniciales sin entregar la autoría de mi vida. Y lo más importante, no iba a convertir 14.000 millones de dólares en una contraherencia. Si yo borraba cada consecuencia con la que papá amenazaba, todos seguirían tomando decisiones bajo presión financiera, solo cambiaría el origen de esa presión. Aún estaba procesando esa decisión cuando papá envió el mensaje familiar. Anunció que después de Año Nuevo quería una reunión final. Sin celebraciones esta vez, sin comedores de hotel, sin representaciones navideñas. Dijo que había preguntas sobre la lealtad, las expectativas familiares y el futuro de su patrimonio que debían resolverse antes de que tomara decisiones permanentes. Mi madre lo calificó de dramático. Ethan no respondió en absoluto. Leí el mensaje de papá 2 veces y coloqué mi teléfono boca abajo sobre el escritorio. En Navidad, había creído que el mensaje de los 14.300 millones había terminado con su poder sobre mí. Ahora comprendía que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Papá iba a preguntar a todos dónde se situaban, y por primera vez en mi vida, yo había decidido no pagarle a nadie para que eligiera mi bando. Le pedí a Ethan que nos reuniéramos en algún lugar que ninguno de los dos pudiera confundir con un territorio de poder, ni Meridian Loop, donde los 14.300 millones se habían convertido en un titular asociado a mi nombre, ni Sterling Heritage. Donde cada pasillo le recordaba quién firmaba su cheque de pago. Elegí una pequeña cafetería en una calle tranquila de Chicago, el tipo de lugar donde a nadie le importaba en qué empresa trabajábamos mientras retiráramos nuestras computadoras portátiles cuando llegara la hora del almuerzo. Ethan ya estaba allí cuando entré. Había perdido parte de la ira que se había llevado de mi condominio, pero no el dolor subyacente. Pude ver eso antes de que dijera nada. Sus hombros estaban tensos bajo el abrigo y había elegido una mesa cerca de la ventana donde la nieve sucia se acumulaba junto a la acera afuera. No empecé con papá, me disculpé por algo que me correspondía a mí. Durante años, me había dicho que la privacidad era un límite. A veces lo era, pero también la había utilizado como distancia. Dejé que Ethan creyera que yo estaba pasando apuros porque corregirlo habría requerido dejarlo acercarse a una parte de mi vida que me había entrenado para proteger. Nunca le había dado la oportunidad de conocer a la versión adulta de mí que existía fuera del juicio de nuestro padre. Eso no significaba que le debiera mi libro de accionistas o cada detalle financiero privado, significaba que merecía algo más que el silencio cuando éste permitía que una imagen falsa de su hermana se consolidara como un hecho. Ethan escuchó sin interrumpir. No me disculpé por rechazar la inversión de papá ni por construir Meridian Loop fuera del sistema de los Sterling. Esas elecciones me habían costado demasiado como para fingir que me arrepentía de ellas solo porque las consecuencias se habían vuelto incómodas para los demás. Cuando terminé, Ethan miró el café entre sus manos. Su ira había cambiado de forma, pero una parte permanecía. Seguía pensando que mi negativa a garantizarle un trabajo era fría. Entendía por qué. Desde su posición, papá había hecho que la lealtad fuera financieramente peligrosa y yo poseía suficiente riqueza en papel como para eliminar el peligro sin que mi propia vida cambiara de forma perceptible. Podía hacer una sola llamada, crear un puesto ejecutivo y darle a Ethan un puente tan ancho que nunca tendría que mirar hacia abajo. Eso era exactamente por lo que no podía hacerlo. Si lo dejas por mi dinero, nada cambia excepto de quién es el dinero que temes perder. Los ojos de Ethan se encontraron con los míos.
Dejé que la frase permaneciera allí en lugar de construir un discurso a su alrededor. Le dije que estaría a su lado mientras descifraba sus opciones, pero que no preservaría su estilo de vida actual a cambio de una nueva dependencia hacia mí. Si yo le garantizaba que la hipoteca, la colegiatura, las vacaciones y cualquier otra comodidad quedarían intactas, él podría dejar a papá sin llegar a enfrentar lo que había hecho funcionar el chantaje de nuestro padre. Cuando Ethan preguntó qué ayuda estaba dispuesta a darle realmente, mencioné las cosas prácticas: retroalimentación de currículum, contactos honestos, preparación para entrevistas, referencias sinceras y ayuda para planificar una transición de menor costo. Ninguna de esas cosas prometía el resultado final, le daban más espacio para elegir. Esa era la diferencia que yo misma estaba intentando aprender. Preguntó qué pasaría si todos los puestos realistas en el exterior pagaran menos. Le respondí que entonces la pregunta ya no era si dejar a papá preservaba su antigua vida a la perfección, sino si esa antigua vida valía las condiciones que ahora venían asociadas a ella. Ethan no respondió. Por una vez, no necesité que lo hiciera. Durante los días siguientes, comenzó a hacer cosas discretamente. Se puso en contacto con personas fuera de Sterling Heritage y revisó un currículum que no había necesitado revisión en años. Descubrió que su experiencia era respetada fuera de la empresa de papá, pero que el apellido Sterling no tenía automáticamente el mismo peso una vez que los empleadores sabían que no traería los negocios familiares consigo. Surgió una oportunidad realista, un trabajo sólido con menos prestigio y un salario sustancialmente menor. Ethan y Megan calcularon entonces lo que realmente les comprarían 7 meses de ahorros para gastos esenciales. La membresía del club y unas vacaciones importantes podían cancelarse, las cenas fuera y los gastos de estatus podían reducirse. Los costos de la escuela se reconsiderarían en el próximo punto de inscripción en lugar de mediante una mudanza apresurada a mitad de año. El salario de Megan les daba estabilidad, pero no el estilo de vida construido alrededor de la antigua compensación de Ethan. Por primera vez, decirle no a papá tenía números asociados en lugar de solo principios. Me mantuve al margen de la decisión tanto como pude. Cada vez que sentía el impulso de decir que podía cubrir la colegiatura o hacer que la hipoteca fuera irrelevante, recordaba la expresión en el rostro de Ethan cuando me preguntó si le daría un trabajo. No había querido empleo tanto como certeza. Papá nos había vendido certeza durante años, yo estaba aprendiendo a no hacerlo. En Meridian Loop, el nuevo año había comenzado con suficiente trabajo como para mantenerme ocupada si quería una excusa para desaparecer en él. Un compromiso complicado cayó en mi calendario durante la misma semana en que esperaba que la situación familiar de los Sterling empeorara. Era exactamente el tipo de asunto que normalmente me guardaría para mí porque ya había aceptado encargarme de ello. Taylor miró la agenda y se ofreció a asumirlo. Mi primera respuesta se formó automáticamente: yo me encargo. Las palabras llegaron a la parte posterior de mis dientes antes de que las notara. Una semana antes, las habría dicho y me habría sentido virtuosa después. En cambio, miré a Taylor y le dije: gracias. Ella asintió y pasó al siguiente tema en su pantalla. Ningún libro de cuentas apareció entre nosotras. Ninguna discusión futura ganó un arma oculta. Ella simplemente estaba haciéndome espacio y yo se lo permití. Esa noche, estaba en casa cuando llamó Ethan. Su nombre apareció en mi pantalla y algo en mí se tensó antes de responder. La reunión familiar de papá se acercaba. Ethan todavía no tenía un trabajo externo garantizado. La única oportunidad realista seguía siendo solo una oportunidad, no una oferta de la que pudiera depender. No me hizo adivinar, me dijo que había tomado una decisión. Iba a renunciar a Sterling Heritage antes de que papá nos reuniera a todos para decidir dónde nos situábamos. No había triunfo en su voz, solo miedo y una extraña firmeza debajo de él. No tenía otro trabajo esperando, yo no le había prometido ninguno, y por primera vez en su vida adulta, Ethan estaba a punto de tomar una decisión financiera importante sin saber si papá o yo lo atraparíamos después. Se iba a marchar de todos modos. Ethan renunció antes de que papá tuviera la oportunidad de reunirnos alrededor de otra mesa. Me llamó después de hacerlo y me dijo que la parte formal había sido sencilla, dejaría su puesto operativo y cooperaría con la transición habitual. No recreó las expresiones de papá ni me dio una versión dramática de lo ocurrido. Repitió solo lo que importaba.
La primera suposición de papá fue que yo ya le había prometido un puesto en Meridian Loop, dinero o alguna garantía privada. Ethan le dijo la verdad, yo no le había ofrecido trabajo, ni dinero, ni red de seguridad más allá de la ayuda práctica que ya habíamos discutido. La renuncia pertenecía a Ethan, que era exactamente lo que la hacía significativa. Durante varios segundos después de que Ethan me contara eso, me paré junto a la ventana de mi oficina mirando el tráfico invernal abajo y sentí el peso de lo que realmente había hecho. Su oportunidad externa realista seguía siendo solo una oportunidad. El salario de Megan y sus ahorros les daban tiempo, no inmunidad. La membresía del club, las vacaciones, los costos escolares y todas las demás decisiones que habían discutido ya no eran sacrificios teóricos asociados a algún acto futuro de valentía, la renuncia los había convertido en consecuencias. Por eso significaba algo. Papá respondió haciendo explícitas sus propias consecuencias. Le dijo que marcharse significaría perder la herencia futura, el apoyo financiero discrecional y los privilegios familiares que seguían estando en sus manos otorgar. No podía tocar lo que Ethan y Megan ya poseían, pero podía retener lo que aún era suyo. Ethan admitió que estaba asustado y que solo había respondido que lo entendía. Esa respuesta se quedó conmigo porque no era un desplante de valentía, no había dicho que el dinero no importara o que papá ya no pudiera hacerle daño. El dinero seguía importando. Sus hijos, su hipoteca y su futuro seguían importando. Simplemente había decidido que esas cosas no podían tomar la decisión por él. Yo había pasado años tratando la independencia como el estado de ser intocable por el dinero de otra persona, Ethan me estaba demostrando que a veces la libertad significaba permanecer vulnerable y actuar de todos modos. Mi madre cambió después, aunque de manera más silenciosa. Papá había dependido de Eleanor durante tanto tiempo que el papel de ella se había vuelto casi invisible, él creaba la presión, ella la traducía en preocupación, él hacía una amenaza, ella la describía como dolor, él exigía cumplimiento, ella nos pedía que no empeoráramos las cosas. Para cuando sus palabras nos llegaban a través de ella, el control a menudo sonaba lo suficientemente parecido al amor como para que resistirse nos hiciera sentir crueles. Después de la renuncia de Ethan, papá esperaba que ella realizara esa función de nuevo. Ella se negó. Mi madre misma me lo contó. No relató toda la discusión ni intentó convencerme de que de repente se había convertido en una persona diferente. Solo dijo que papá quería que nos llamara a Ethan y a mí, que suavizara lo ocurrido y nos hiciera entender lo profundamente que estábamos lastimando a la familia. Esta vez, ella le había dicho que ya no llamaría preocupación a las amenazas. La frase fue pequeña en comparación con todo lo que papá había dicho durante las semanas anteriores, pero alteró algo. Ella no lo iba a dejar esa tarde, no estaba anunciando un divorcio ni pretendiendo que más de 30 años de hábitos, bienes y vida social compartidos pudieran desaparecer porque finalmente había nombrado correctamente un patrón. Todavía sonaba asustada por la inestabilidad a su alrededor, pero había dejado de hacer el trabajo que facilitaba el control de papá. Él experimentó eso como una traición, yo lo experimenté como la primera vez que mi madre permitía que una de las acciones de él nos alcanzara sin envolverla en un lenguaje más suave. Papá vino por mí después. No se presentó en Meridian Loop, para entonces, incluso él parecía entender que mi empresa no era territorio familiar. Llamó y respondí porque la discusión ya no era sobre información que yo necesitara proteger. Me acusó de desintegrar a la familia mientras fingía tener las manos limpias. La renuncia de Ethan, la negativa de mi madre a intervenir, el cuestionamiento repentino de cosas que todos habían aceptado durante años. Papá veía un único origen detrás de todo ello, yo. Más específicamente, mi dinero. Dijo que los 14.300 millones habían cambiado la forma en que todos me miraban. Creía que yo había hecho promesas invisibles, aunque fuera lo suficientemente cuidadosa como no ponerlas por escrito. En su mente, Ethan nunca abandonaría una carrera segura a menos que supiera que su hermana multimillonaria lo rescataría cuando las cosas se pusieran difíciles. Por una vez, no necesité defender mis motivos. Solo necesité señalar lo que realmente había sucedido. Ethan no había recibido ningún trabajo, dinero o garantía de mi parte, se había ido porque papá condicionaba su permanencia a la obediencia. Cuando papá dijo que yo había envenenado a todos en su contra, me negué a discutir sobre si su comportamiento provenía del amor, el orgullo, el miedo o su creencia de que proveer para la gente le daba derecho a la lealtad.
No podía demostrar lo que vivía dentro de su cabeza y ya no lo necesitaba, la familia estaba respondiendo a lo que él había hecho. Más tarde ese día, papá confirmó la reunión para el domingo, 10 de enero a las 6. La describió como la última oportunidad para dejar de desgarrar a la familia antes de que tomara decisiones permanentes sobre su patrimonio y apoyo futuro. Entendí lo que quería, una habitación donde todos pudieran ver el precio de no estar de acuerdo con él. Cuando leí la hora, pensé en la cena de Navidad, el cristal, la champaña, la pequeña risa después de que papá preguntara si todavía estaba sin dinero. En aquel entonces, había entrado en la sala esperando únicamente sobrevivir a otra velada familiar sin convertirme en su blanco. Eso parecía casi vergonzoso ahora. En ese entonces, medía el éxito de las cenas familiares según si escapaba sin convertirme en la lección de la noche, observaba los estados de ánimo de papá. Aceptaba pequeños insultos y dejaba que mi madre suavizara lo que fuera cortante porque evitar el conflicto se sentía más barato que desafiar la estructura subyacente. Esta vez, tomé mi asiento sabiendo que no necesitaba que la sala me aprobara. Ese conocimiento no me tranquilizó. Ethan había renunciado sin otro trabajo garantizado, mi madre había comenzado a rechazar el papel que había interpretado durante décadas, papá había prometido hacer visible el costo de esas elecciones. Yo podía sobrevivir a lo que él quitara de mi futuro, ellos sentirían las consecuencias de manera diferente. Eso era lo que me asustaba. Papá me llamó una vez más después de que confirmé que asistiría. Su voz se había asentado en la fría certeza que recordaba de la infancia, el tono que significaba que creía que las consecuencias tendrían éxito allí donde la persuasión había fallado. Me recordó que Ethan tenía hijos, que mi madre tenía una vida a la que estaba acostumbrada y que rechazar dinero era más fácil cuando una persona tenía más de lo que podría gastar. Escuché sin interrumpir. Luego, papá me dio la razón por la que me quería en esa habitación. Entonces ven a ver lo que les cuesta haberte elegido a ti. La llamada terminó poco después. Después de la llamada, dejé que su frase se asentara sin convertirla en un problema que yo tuviera que resolver. Si todos elegían de manera diferente solo porque mis 14.000 millones garantizaban que nada dolería, el dinero seguiría decidiendo dónde se situaban. El domingo pondría a prueba si yo podía dejar que el costo siguiera siendo real. La habitación que papá eligió para la reunión final era más silenciosa que la que había elegido para Navidad, eso fue lo primero que noté al entrar. No había velas reflejadas en cristal, ni menú de degustación diseñado para impresionarnos, ni champaña esperando para un brindis, pero la arquitectura de la velada seguía siendo inequívocamente suya. Las sillas habían sido dispuestas antes de que nadie llegara, papá se sentó donde podía ver cada rostro, mi madre estaba al lado de él y Ethan había sido colocado frente a mí como si nuestras posiciones requirieran confirmación visual. Incluso sin decoraciones navideñas, Arthur Sterling sabía cómo convertir una mesa en una jerarquía. El 23 de diciembre, yo había entrado en una sala como esta esperando únicamente que me dejara en paz. Eso parecía casi vergonzoso ahora. Aquella vez, medía el éxito por si lograba escapar sin ser el blanco de sus comentarios, esta vez, me senté sabiendo que no necesitaba la aprobación de nadie en la habitación. Pero la tranquilidad no llegó sola. Ethan había renunciado sin otro trabajo asegurado. Mi madre comenzaba a negarse a interpretar el papel de mediadora. Papá había prometido hacer visible el precio de esas elecciones. Yo saldría ilesa de lo que él decidiera retirar de mi futuro, pero ellos vivirían las consecuencias de otra manera. Eso era lo que me generaba temor. Papá no perdió el tiempo fingiendo que la reunión era social. Dijo que había pasado su vida construyendo cosas destinadas a sobrevivirle, Sterling heritaje, propiedades, inversiones y una familia que, según sus palabras, se había beneficiado de la disciplina y el sacrificio necesarios para crear todo aquello. No tenía intención de dejar riquezas a personas que trataran con desprecio lo que él había construido. Escuché mientras traducía el desacuerdo en falta de respeto. Luego especificó los términos, yo estaba fuera. No hubo ningún documento dramático colocado frente a mí ni un abogado a su lado, papá no necesitaba nada de eso para dejar claro el punto. Independientemente de los legados futuros que controlara, tenía la intención de eliminarme de ellos. Yo ya le había dado esa respuesta en Navidad, quédate con eso. Pero no había terminado. Se dirigió a Ethan.
La amenaza era más complicada allí porque Ethan alguna vez había esperado un futuro en el que Sterling heritaje, el apoyo de papá y, finalmente, alguna parte de su patrimonio siguieran siendo parte de la misma vida continua. Papá dejó claro que la renuncia había cambiado esa expectativa. Si Ethan continuaba por el camino que había elegido, no debía esperar nada simplemente por ser el hijo de Arthur Sterling. El rostro de Ethan permaneció inmóvil, pero vi que sus dedos se apretaron una vez contra el borde de su silla. Papá también lo notó. Esa era la crueldad del chantaje financiero, no requería que la persona que lo usaba inventara el dolor, solo tenía que localizar lo que ya importaba. Con mi madre, la presión era diferente. Arthur no podía borrar los bienes o derechos que ella ya poseía, pero de décadas de estilo de vida compartido, gastos discrecionales, viajes y estatus social le daban suficiente comodidad que amenazar. Cuando habló de lealtad, ella escuchó el precio implícito debajo de las palabras. Luego la sala se enfocó en mí. Lo sentí antes de que nadie dijera nada. Durante 2 semanas, todos habían sabido que yo poseía la respuesta más fácil posible. Si papá podía quitar millones de alguna herencia futura, yo podía reemplazar esos millones. Si Ethan perdía estatus o ingresos, yo podía borrar la diferencia. Si la vida de mi madre se volvía menos cómoda, yo podía crear otra versión de comodidad. Los 14.300 millones de dólares podían convertir el ultimátum de Arthur en puro teatro. Todo lo que tenía que hacer era ofrecer una cifra más alta. Miré primero a Ethan, luego a mi madre. La tentación seguía ahí, más débil que la noche en que Ethan me pidió trabajo por primera vez, pero no había desaparecido. Quería que las personas que amaba salieran de esa habitación sin miedo. En cambio, dejé que el costo siguiera siendo de ellos. Papá confundió mi silencio con vacilación. Lo miré. Puedes dejar tu dinero a quien quieras. Lo que no puedes comprar es el significado de nuestras elecciones. La frase sonó más baja de lo que esperaba. Les dije que no impugnaría ser eliminada del patrimonio de papá, ni reembolsaría a Ethan por cualquier herencia que perdiera, ni recrearía el sistema de papá conmigo en el centro. Papá me miró como si hubiera roto las reglas de una negociación. Había esperado resistencia, no una negativa a negociar por la lealtad. Entonces encontró el lugar donde todavía podía herirme. Dijo que Ethan y mi madre no se estaban situando de repente a mi lado porque hubieran descubierto alguna gran verdad moral, sino porque la familia se había enterado de que yo era más rica de lo que nadie imaginaba. Si el mensaje de Navidad hubiera dicho $14.000 en lugar de 14.000 millones, sugirió papá, a nadie le habría importado mi versión de los hechos. La acusación se deslizó bajo las defensas que la amenaza de herencia no podía tocar. Yo me había preguntado lo mismo. Después de Navidad, cada cambio de expresión me había asustado de alguna manera, la nueva atención de Ethan, la disposición de mi madre a cuestionar a papá, incluso el silencio familiar se sentía diferente una vez que todos conocían la escala de mi riqueza. Una parte de mí quería pruebas de que el dinero no tenía nada que ver con nada de eso, pero exigir esa prueba habría creado otra prueba de fuego, otro precio para la pertenencia. Podría haberle dicho a Ethan que si realmente me amaba debía alejarse de la herencia de papá, podría haberle exigido a mi madre que eligiera mi bando públicamente, podría haber retenido mi ayuda hasta que todos demostraran su independencia correctamente. Eso solo habría sido el sistema de Arthur con mi rostro. No puedo controlar por qué me elige la gente, dije, y no voy a hacerles pasar una prueba financiera para demostrarlo. Por una vez, papá no tuvo nada listo. El silencio que siguió no fue una victoria, fue espacio libre. Ethan lo usó primero. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Miré a Ethan, pero él no me miró a mí. No estaba realizando una elección entre una hermana multimillonaria y un padre rico, no me dio las gracias, ni me elogió, ni denunció a papá. Dijo únicamente que no podía construir el resto de su vida en torno a lo que podría recibir cuando su padre muriera. Las palabras fueron lo suficientemente sencillas como para que no hubiera lugar donde nadie pudiera esconderse dentro de ellas. Estaba dispuesto a no recibir nada. Luego se marchó. La puerta se cerró suavemente y papá se quedó mirando la silla vacía que había pertenecido al hijo que una vez pareció el más seguro dentro de su sistema. Mi madre se movió después. No se puso de pie de inmediato, sus manos permanecieron entrelazadas frente a ella y, durante unos segundos, pareció mayor de lo que parecía en Navidad, no más débil, solo cansada de una manera que las habitaciones caras siempre habían ocultado.
Le dijo a papá que no se iba de la mesa porque Victoria tuviera razón en todo. Me sentí agradecida por ello porque yo no necesitaba convertirme en la nueva autoridad cuya versión todos aceptaran. Mi madre dijo que se iba porque ya no podía participar en una familia donde el desacuerdo tenía un precio asociado. Arthur intentó interrumpir, pero ella no dejó que convirtiera el momento en otra discusión que eventualmente suavizaría para él. Mi madre se puso de pie, tomó su abrigo y me dijo que decidiría qué venía después para ella misma. Luego se marchó también. Papá y yo nos quedamos solos con 2 sillas vacías entre nosotros. Él seguía teniendo su riqueza, su empresa, sus propiedades y su patrimonio. No se le había quitado nada material. La diferencia era visible en lo que la habitación ya no hacía, nadie ajustaba una decisión porque él pudiera recompensarla o castigarla más tarde. El dinero seguía siendo real, su autoridad ya no lo era. Papá me miró a través de la mesa. Por primera vez desde que era niña, no vi al hombre que controlaba lo que sucedería después, vi a un hombre rico de 63 años sentado solo con todo lo que aún poseía. Me puse de pie. No había satisfacción en humillarlo, ya había aprendido lo que la humillación pública le hacía a la gente en Navidad y no necesitaba devolver el favor. Recogí mi abrigo. El patrimonio de papá seguía siendo suyo, su dinero seguía siendo suyo. Así que le di la misma respuesta que le había dado cuando los 14.300 millones aparecieron por primera vez en mi teléfono. Quédate con eso. Luego salí y lo dejó con la única cosa que el dinero nunca había sido capaz de garantizar, una habitación vacía. Pasaron varios meses antes de que comprendiera lo que realmente había cambiado esa noche. Papá siguió siendo el presidente de Sterling Heritage y siguió siendo rico. Sus hoteles, propiedades e inversiones continuaron exactamente como antes. Las consecuencias fueron más silenciosas, los planes familiares ya no se formaban automáticamente en torno a su agenda, mi madre dejó de traducir sus argumentos y Ethan ya no estaba en Sterling Heritage cada vez que papá quería que la lealtad empresarial y la familiar se convirtieran en la misma cosa. El dinero no había desaparecido, pero la suposición de que respondía a cada pregunta sí lo había hecho. La vida de Ethan se volvió más pequeña en aspectos que realmente podía medir. Finalmente aceptó un puesto operativo sólido fuera de Sterling Heritage. La empresa era respetable, el trabajo se adaptaba a él y el salario era sustancialmente menor que el que ganaba con papá. No había ningún auto ejecutivo asociado a él ni membresía de club oculta en su paquete de compensación. El título no impresionaba a la gente en las mismas cenas donde el nombre de Arthur Sterling alguna vez facilitaba las conversaciones. Durante los primeros meses, Ethan y Megan siguieron el presupuesto que habían elaborado, la membresía del club desapareció, las vacaciones caras se pospusieron y se volvieron más deliberados con lo que gastaban. Los niños se quedaron en su escuela durante el año, con los costos por reconsiderar en el próximo punto de inscripción en lugar de a través de una mudanza de emergencia a mitad de año. Sus ahorros les daban tiempo, no un reemplazo permanente de ingresos. Ninguno de esos cambios fue catastrófico, pero fueron lo suficientemente concretos como para demostrar que Ethan no había hecho un gesto sin costo en la mesa de papá. Nunca lo contraté ni reembolsé la brecha entre su antiguo salario y el nuevo. A veces todavía quería borrar una factura molesta o una reparación pospuesta simplemente porque podía hacerlo, pero tenía que recordarme que él no se había alejado de papá para volverse dependiente de otra persona. Lo más extraño fue que perder la comodidad financiera facilitó nuestra relación. Antes, casi todos los desacuerdos entre nosotros contenían a nuestro padre en alguna parte, Ethan defendía decisiones vinculadas a Sterling Heritage, yo defendía mi distancia de ella. Incluso cuando ninguno de los dos mencionaba a papá, a menudo estábamos discutiendo con lo que la otra persona representaba. Una vez que Ethan construyó una vida fuera de ese sistema, tuvimos menos que defender. A veces me llamaba solo para quejarse del trabajo, a veces yo le respondía quejándome también. Ninguna conversación requería una declaración de postura familiar. El cambio de mi madre fue más lento. Eleanor Sterling había pasado décadas creyendo que mantener a todos en la misma mesa era una prueba de que la familia estaba sana, un hábito que no desapareció porque finalmente reconociera el precio de algunas de esas mesas. Seguía odiando el conflicto, a veces todavía comenzaba las frases con el viejo instinto de decirme lo que papá probablemente había querido decir antes de detenerse a sí misma. Seguía extrañando la facilidad de una vida donde una persona tomaba la mayoría de las decisiones importantes y todos los demás se adaptaban a su alrededor.
Pero ya no me traía sus mensajes. Si papá se quejaba de que yo era terca, mi madre no llamaba para pedirme que cediera. Si decía que Ethan había tirado por la borda una carrera extraordinaria, ella no lo repetía hasta que mi hermano dudara de sí mismo. Comenzó a hacer planes sin comprobar primero si se adaptaban a las preferencias de papá. Nada dramático, un almuerzo al que quería asistir, un fin de semana organizado en torno a sus propios intereses. Decisiones financieras que involucraban bienes que ya estaban a su nombre y que antes discutía automáticamente como si la aprobación de papá las completara. Nunca le pregunté si tenía la intención de dejarlo, esa tampoco era mi elección. Por primera vez, entendí que exigirle a mi madre que demostrara su crecimiento con un divorcio solo sería otra forma de decirle a una mujer adulta qué decisión la haría aceptable para mí. Su progreso le pertenecía a ella. El mío apareció una tarde en el lugar menos impresionante posible, un taller mecánico. Mi auto de 6 años había desarrollado un problema que no podía arreglarse antes del cierre. El mecánico me dijo que debían quedárselo a pasar la noche. Me paré cerca del mostrador de servicio con mi teléfono ya en la mano, preparándome para pedir un servicio de auto a casa. Entonces llamó Ethan. Había estado cerca y se ofreció a recogerme. Mi primer instinto fue inmediato: no es necesario, puedo llegar sola a casa. Podía permitirme un servicio de chofer todos los días por el resto de mi vida si quería uno, aceptar un traslado era innecesario. Mi pulgar se mantuvo sobre la aplicación. Pensé en Taylor trayendo la cena, en el auto de alquiler años atrás y en las innumerables pequeñas negativas que alguna vez había confundido con la prueba de que nadie podía controlarme. Durante unos segundos, la vieja lógica todavía se sintió más segura: pedir un auto, pagarlo yo misma y no deberle nada a nadie. Luego guardé el teléfono. Ethan me recogió 20 minutos después, su auto olía ligeramente a café derramado, con papeles de trabajo guardados detrás de un asiento. Nada en él parecía el ejecutivo que papá presentaba una vez como el estándar familiar y nada en mí necesitaba exhibir riqueza tampoco. Cuando le di las gracias, él miró de reojo y dijo que aceptar un viaje no le daba derechos de voto sobre mi fin de semana. Me reí antes de poder contenerme. Nada en el momento pertenecía a una historia sobre 14.000 millones de dólares, era simplemente mi hermano ayudándome a volver a casa sin ningún reclamo futuro esperando detrás del favor. Papá se puso en contacto conmigo no mucho después de eso. Habíamos hablado solo cuando era necesario desde la reunión familiar. Su mensaje fue más corto que los discursos que solía enviar cuando creía que una explicación suficiente podía restaurar su autoridad. Me pidió hablar, acepté. No me dio la disculpa que alguna parte de mí alguna vez habría exigido, no confesó de repente que cada discusión que habíamos tenido había sido culpa suya. Arthur Sterling seguía siendo Arthur Sterling. Dijo que había querido proteger lo que construyó, dijo que creía que la responsabilidad debía venir con la influencia, seguía pensando que yo había malentendido algunas de sus intenciones. Y pude escuchar el viejo instinto dentro de sus explicaciones, el deseo de hacer que el motivo redujera la consecuencia. Yo ya no necesitaba derrotar ese argumento. Le dije que estaba dispuesta a tener una relación con él, pero solo bajo una condición: su dinero no podía decidir quién tenía la última palabra, ni a través de su patrimonio, legados futuros, oportunidades de negocio ni ninguna otra cosa que él pudiera pagar. Si ofrecía algo, debía seguir siendo un regalo después de que yo lo aceptara. Si aceptar significaba renunciar a mi derecho a no estar de acuerdo más tarde, no lo quería. Papá se quedó callado. No le pedí que respondiera de inmediato, ese fue otro cambio. Años antes, habría tratado la incertidumbre como un peligro, habría cerrado la puerta por completo antes de arriesgarme a que alguien la cruzara con condiciones asociadas. Ahora podía dejar una puerta abierta sin entregar la propiedad de la casa que había detrás. Si papá aprendía alguna vez a entrar de manera diferente, ese era su trabajo. Terminé la llamada sin una reconciliación dramática y sin una despedida dramática. Después, me senté un rato pensando en el 23 de diciembre. Durante meses, la gente describió esa cena de Navidad como la noche en que todo cambió porque mi teléfono anunció los 14.300 millones de dólares. El número cambió lo que papá sabía sobre mí, pero no fue el momento en que me liberé. Eso había comenzado años antes, cuando elegí la inversión más pequeña porque preservaba mi derecho a tomar mis propias decisiones. Los miles de millones llegaron más tarde, asignando un valor a algo que yo ya había decidido que valía la pena proteger.
Lo que tardé más en aprender fue que la libertad no requería volverse imposible de ayudar. Un regalo podía seguir siendo un regalo cuando dejaba al receptor libre para no estar de acuerdo. Durante años, pensé que la libertad significaba no necesitar nunca nada de nadie. Finalmente aprendí que significaba ser capaz de aceptar el amor sin confundirlo con una deuda.